Hola a todos, bienvenidos a este tutorial completo para principiantes en AutoCAD. Aquí vais a aprender a usar AutoCAD en 60 minutos, en 3 vídeos de 20 minutos cada uno. Pero primero os recomiendo que hagáis clic en la tarjeta de arriba para abrir este vídeo en una lista de reproducción, para poder acceder fácilmente a estos tutoriales de AutoCAD. Este vídeo está destinado a los estudiantes que están usando el programa por primera vez, y aunque estoy usando la versión AutoCAD 2020, daré la clase de manera que si tienes una versión diferente, no te será un problema. Al final de este tutorial obtendrás el conocimiento para dibujar la mayoría de los proyectos en 2D, principalmente si eres un estudiante de arquitectura o ingeniería. Esta es la pantalla principal de AutoCAD, que consiste en diferentes áreas. Arriba a la izquierda encontrarás el icono de aplicación. Este es el menú donde puedes abrir un nuevo documento, abrir un archivo o realizar operaciones relacionadas con guardar o exportar. En la parte superior encontramos los paneles de herramientas. Allí encontrarás los comandos que necesitarás durante el programa. Justo encima puedes ver estos menús que agrupan los botones en diferentes categorías. Por ejemplo, el actual es el menú Home, que es donde están los iconos más usados. Si cambio a la pestaña Insert, encuentro iconos relacionados con esta categoría. Dentro de un menú específico, los iconos están subagrupados en paneles. Por ejemplo, en la pestaña Inicio, el primer panel tiene los iconos que pueden realizar acciones de dibujo. En el segundo, están relacionados con la modificación de objetos. Y en el tercero, están los iconos para insertar las líneas de cota y texto. También, al hacer clic en la flecha abajo, se muestran los iconos adicionales que se usan con menos frecuencia. Cuando un panel tiene una flecha diagonal a la derecha, puedo acceder a la ventana de configuración de esa categoría. Ahora te voy a explicar cómo usar las herramientas en AutoCAD. Por ejemplo, para dibujar una línea, como puedes imaginar, hago clic en este icono. Clico para el primer punto y hago clic de nuevo para el segundo punto. Simple. Voy a repetir el proceso, pero esta vez quiero que prestes atención a esto. La barra de comandos. Aquí se muestran las operaciones que se están llevando a cabo durante el proyecto. Hago clic otra vez en el icono de línea y puedes ver que aparece aquí Line Specify First Point. La primera palabra que aparece en mayúsculas es el nombre del comando, en este caso línea. A la derecha está la frase de prompt, que me indica qué debo hacer a continuación, especificar el primer punto. Clico para iniciar. Luego me pide que especifique el siguiente punto. Haz clic de nuevo y como ves dibujé una línea, pero me sigue pidiendo otro punto. Podría dibujar otra línea, pero si no quiero más, pulso ESC para salir del comando. En conclusión, para realizar cualquier acción en AutoCAD, puedo teclear su nombre de comando, por ejemplo, tecleo línea y presiono Enter. Dibujo una línea. Después presiono ESC para salir del comando. Ahora voy a dibujar un círculo, clico en su icono o introduzco el nombre del comando, que es círculo. Además, cada comando tiene un atajo llamado alias, por lo que no necesito teclear su nombre completo. Por ejemplo, L
es el atajo para el comando línea y C es el atajo para círculo. En este tutorial, cada vez que os presento un nuevo comando, hago una anotación en la parte izquierda de la pantalla que muestra el nombre del comando en inglés y en español, el alias y su ubicación en el menú. Esta funcionalidad de comandos hace que sea fácil trabajar en cualquier versión de AutoCAD. Si por algún motivo voy a un ordenador que tenga el AutoCAD 2007, en donde los menús son diferentes, puedo trabajar sin problemas usando los comandos y sus atajos. Son los mismos. Claro, algunas funciones no estaban disponibles de aquellas, pero casi todos los conceptos básicos no han cambiado. Lo mismo pasa en Mac. Aquí, incluso el AutoCAD 2020 tiene los iconos en diferentes lugares. No hay problema, puedes simplemente teclear el nombre del comando que vas a usar. Antes de continuar, os informo que en este vídeo puedes acceder al tema que deseas aprender, ya que incluí la lista de contenidos en la descripción del vídeo. Solo hay que hacer clic en el tiempo que está al lado. ¿Cómo usar el ratón en el espacio de trabajo? Tener un ratón es muy importante para trabajar en AutoCAD, ya que es mucho más cómodo que usar solo el panel táctil, especialmente para hacer zoom o moverse en el área de trabajo. Veamos las funciones de los botones de ratón. Aquí adjunto esta imagen para ayudarte. Rueda. Con la rueda de ratón puedo hacer zoom en la pantalla. Es muy simple. El zoom siempre se aplica a la ubicación exacta del ratón. Para mover alrededor de la pantalla, presiona la rueda sin soltar. Así, de esta forma. Botón izquierdo. Haciendo clic con el botón izquierdo, puedo seleccionar objetos como este círculo. Si quiero seleccionar el círculo y la línea, clico primero en uno y luego en el segundo sin pulsar el botón control, a diferencia de otros programas. Pero ahora, imagina que tienes muchos objetos para seleccionar. Podrías estar mucho tiempo seleccionándolos. Por eso, si hago clic en un espacio vacío, se abre un área de selección. Esto me permite seleccionar más de un objeto. Sin embargo, hay dos tipos de selección. Si abro el área hacia la derecha, el color es azul. Si abro hacia la izquierda, el área aparece en color verde. ¿Cuál es la diferencia? Cuando abro desde la izquierda, color azul, tengo que cubrir todo el objeto para seleccionarlo. Si lo abro desde la derecha, en color verde, es suficiente si solo cubro una parte. También es fácil de ver si el objeto va a ser seleccionado cuando veas que se pone en negrita. Botón derecho. Pulsándolo, abro este menú con varias opciones que puedo elegir, pero al seleccionar un objeto y hacer clic con el botón derecho, puedo acceder, por ejemplo, a sus propiedades. Hago clic y hay una gran lista aquí. Lo cierro y, sin embargo, hay una versión compacta de propiedades, Quick Properties, donde salen solo las características más importantes. Para esta línea puedo ver el tipo de objeto, color de la línea, layer y su longitud. Por cierto, en las Quick Properties de este círculo son un poco diferentes, ya que aparecen los tópicos más relevantes para círculos, como el diámetro, el radio o el área. En el próximo capítulo te enseñaré a dibujar líneas correctamente. La línea es probablemente la herramienta más básica y la que usarás más tiempo. Antes te mostré cómo dibujar una línea
pero sin ninguna longitud o dirección especificada. Quiere decir si es horizontal, vertical o si forma un ángulo con el eje X, por ejemplo. Eso es exactamente lo que aprenderemos en los próximos minutos. Línea horizontal. Para dibujar una línea horizontal, necesito activar primero el comando línea. Puedo hacer clic en su icono o escribir el nombre del comando. Como te recordarás del primer capítulo, puedo simplemente teclear L y presionar Intro. Hago clic en cualquier parte del espacio de trabajo para el punto de inicio. Después arrastro el cursor hacia la derecha y te puedes fijar en esta línea verde discontinua con la información de polar y 0 grados. Si clico ahora, la línea se vuelve completamente horizontal. Esto sucede porque tengo el Polar Tracking activado, que es este botón ubicado en la barra de estado. El Polar Tracking permite que el cursor se mueva a ciertos ángulos. Por defecto, estos ángulos están configurados en 0 grados, 90, 180 y 270 grados, haciendo que las líneas queden verticales o horizontales. Ahora, mira qué pasaría si el Polar Tracking estuviese apagado. Haz clic en el icono. Está desactivado, dibujo la línea nuevamente, tecleo L, presiono Intro, hago clic para colocar el punto de inicio. Al intentar dibujar una línea horizontal, me doy cuenta que la línea verde discontinua no está allí, lo que significa que cuando hago clic siempre habrá una ligera desviación, aunque no lo parezca a simple vista. Por eso es muy importante usar el Polar Tracking para dibujar con precisión. Dibujar una línea con una longitud específica. Esta vez voy a dibujar de nuevo la línea horizontal, pero con la longitud exacta de 100. No importan las unidades por ahora. Ya que el último comando utilizado fue línea, puedo pulsar Intro para activarlo de nuevo. Hago clic. Me muevo horizontalmente hacia la derecha. Ahora que la línea está en la dirección que deseo, puedo teclear 100 y presionar Intro. Simplemente dibujé una línea horizontal con la longitud de 100. Pero atención, después de teclear la longitud, ya no puedo cambiar la dirección. Muevo el ratón y ves que no pasa nada. Si no está en la dirección que deseo, pulso ESC y ya puedo dibujar una línea diferente, vertical, por ejemplo. Para confirmar, hago clic en la línea y con el botón derecho voy a acceder a las propiedades rápidas y aquí ves, longitud 100. Modo orto. Si solo quiero dibujar líneas ortogonales, puedo hacer clic en el icono Ortho Mode. Sirve para restringir el cursor ortogonalmente. En este modo, solo puedo dibujar líneas horizontales o verticales. Esto te puede ser muy útil si estás en una parte de un proyecto donde solo necesito este tipo de líneas. Como ves, puede ser mucho más rápido dibujar. Ahora dibujemos esta línea aquí con 70 de longitud, pero haciendo un ángulo de 30 grados desde el eje X, que puedes confirmar mirando a las coordenadas UCS, que están ubicadas por defecto a la esquina izquierda de la pantalla. Especifico nuevamente un punto de inicio, tecleo 70, pero esta vez en lugar de presionar Intro, presiono el botón Tab, así bloqueo la longitud y ahora puedo especificar el ángulo. Tecleo 30, presiono Intro y ya está, tienes un ángulo de 30 grados. Ahora, fíjate en esta situación. La línea forma el mismo ángulo, pero en la dirección opuesta. Hago lo mismo que antes. Ahora, mira esta etiqueta que muestra el ángulo actual mientras muevo el cursor alrededor.
Aumenta hasta que alcance el semicírculo, 180 grados. Después, ya ves que disminuye. Ahora muestra el ángulo en el otro lado. Básicamente, si estoy por abajo del eje X y tecleo 30, el ángulo se forma en sentido opuesto. Al lado del icono línea está la polilínea. Una polilínea es una secuencia de líneas creadas como un único objeto. Por ejemplo, vamos a dibujar este ejercicio aquí. Clico en polilínea. Elijo un punto de inicio para dibujar la primera línea. Y asegúrate de que tienes el modo polar activado. Teclea 20, presiona Intro. Luego a la derecha tecleo 25, presiono Intro nuevamente y finalmente verticalmente hacia abajo. Teclea 20, presiona Intro y después ESC. Así que hago clic en la polilínea, me selecciona la secuencia completa como puedes ver. Aunque podría usar el comando línea para dibujar el mismo ejemplo, todas las líneas se considerarían como objetos separados. Ahora que ya conoces los conceptos básicos para dibujar líneas, quiero presentarte una función muy importante en AutoCAD, el Object Snap. Esto nos va a permitir hacer nuestros dibujos con la máxima precisión. Echa un vistazo al siguiente ejemplo. Aquí puedo usar el comando línea o polilínea. Elijo polilínea. Tecleo el alias PL. Dibuja la primera línea. Y luego la vertical. Ya que no hay otra línea para continuar aquí, presiono ESC. Ahora, la tercera línea tiene que estar conectada a esta intersección. Activo el comando línea, muevo el cursor cerca del extremo izquierdo de esta línea y fíjate en este cuadrado verde y que pone Endpoint. Sucede lo mismo cuando voy al otro lado. Mira, si hago clic ahora mismo, la siguiente línea comienza exactamente desde ese punto. Y significa que las tres líneas ahora están conectadas entre ellas. Tecleo 25 y presiono Intro. Esos cuadrados solo aparecen porque el Object Snap está activado. Es este icono en la barra de estado. En la flecha al lado puedo ver los modos que están actualmente activados. Aquí está el Endpoint, que es la extremidad de un segmento de línea. Ahora os voy a presentar también el Midpoint. Primero tengo que hacer clic en él porque después voy a dibujar una línea desde el punto medio de la línea que está aquí. Activo línea y como ves, este triángulo indica el punto medio. Clico y la siguiente línea comienza exactamente desde aquí. Object Snap Tracking. Esta es una función muy útil y la explicaré con un ejemplo porque creo que es más fácil de entender. Aquí queremos dibujar esta línea, que está ubicada a una distancia de 30 desde la derecha. Activo línea, coloco el cursor en este endpoint, arrastro lentamente hacia la izquierda hasta que aparezca aquí Extension. En este momento, si tecleo 30, la nueva línea comienza con esa distancia desde la extremidad. Como ves, con esto no necesitamos de dibujar ninguna línea de apoyo. Después dibujamos los restantes objetos. Para conectar esta línea con el rectángulo de abajo, muevo hasta que encuentre esta cruz, que significa intersección. Ahora hago clic y presiono ESC. Otra forma de usar el Object Snap puede ser cuando estoy dibujando este rectángulo. Voy sobre este vértice y al arrastrar lentamente hacia arriba,
encuentro el punto de intersección del vértice que... Ahora, solo necesitas un poco de práctica para fortalecer el conocimiento que tuviste aquí. Por eso he preparado estos ejercicios y el archivo en formato PDF lo puedes encontrar en un enlace en la descripción del vídeo. Bueno, pues es todo por ahora. Muchas gracias por ver este vídeo y no te olvides de suscribirte a Coding Black para obtener un fácil acceso a la lista completa de tutoriales. Si crees que estos vídeos no son suficientes para ti, también te puedo dar clases privadas online. Envíame un email y te daré todos los detalles. Pues muchas gracias y hasta la próxima ocasión.